Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Bueno, en el video de hoy vamos a estar haciendo algo bastante cortito. Vamos a estar explicando los parámetros de la función cuadrática. Como podemos ver a continuación, estamos en el programa GeoGebra. El GeoGebra nos permite establecer parámetros con letras, con variables, que uno puede ir modificando para ver cómo se comporta la función. En este caso, como se acordarán del video anterior, les dije que nos íbamos a enfocar en la función cuadrática. Entonces la función cuadrática, como pueden ver acá a continuación, es ax al cuadrado más bx más c igual a y igual a f de x, g de x o lo que sea. Si se fijan, acá tenemos a, b y c. Esos son los tres parámetros de la función cuadrática, ¿sí? Que al ser modificados, si a es positivo o a es negativo, la función cuadrática, la fórmula, cambia y eso hace que la gráfica se modifique. En este caso yo tengo que a vale 1, si se fijan, b vale 1 y c vale menos 2. Y genera esta curva verde que pueden ver a continuación, cuyo a y b son dos raíces. Como habíamos dicho, la función cuadrática es de grado 2, por ende va a tener dos raíces, dos ceros, dos intersecciones con el eje x. Como pueden ver, el valor de c acá corresponde a la ordenada al origen, que en este caso es en el menos 2. Y finalmente, este puntito azul, que es el d, es el que corresponde al vértice. Es decir, si uno tiene una función cuadrática, tiene esas partes. Una función cuadrática siempre tiene dos ramas que se disparan hacia arriba o hacia abajo. En este caso, las dos ramas se están disparando hacia arriba. Y de donde nacen las dos ramas, ese punto inicial, podríamos decir, del crecimiento de esas ramas, es el vértice, que en este caso es el punto D. El punto C es la ordenada al origen y A y B en este caso son las raíces. O sea que cualquier función cuadrática siempre tiene dos raíces, tiene un vértice y tiene dos ramas que van hacia arriba o hacia abajo. En este caso van hacia arriba. Ahora, miren qué pasa si el valor de A pasa a ser negativo. Por ejemplo, menos 3. Si pasa a ser menos 3, fíjense cómo las ramas ahora van hacia abajo, ¿sí? Lo que está pasando acá es que está cambiando la concavidad de la función cuadrática. Las funciones cuadráticas pueden ser cóncavas hacia abajo, como ocurre en este caso, ¿sí? Que es porque está hacia abajo justamente, las dos ramas van hacia abajo, es cóncava hacia abajo. Pero si las dos ramas van hacia arriba, como ocurre en este caso, es cóncava hacia arriba. Entonces, a diferencia de una recta, que es lo que ustedes conocen, una recta no tiene concavidad. Una recta, ¿sí? No tiene concavidad, porque justamente no tiene curvatura. O sea, simplemente es una recta, es una línea recta. Todos sus puntos están alineados. En cambio, una función cuadrática pasa a tener una curva. Y esa curva puede ser cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, es una de las principales características de las funciones cuadráticas. Siempre tienen esta forma, como ven a continuación. Por ejemplo, pasarla para arriba. Vamos a cambiarla un poquito. Por ejemplo, esta curva que ven a continuación, ¿no? Le cambié los parámetros. Ahora el valor de A vale 1,3, el valor de B vale menos 4,4 y el valor de C vale menos 5, ¿no? Fíjense que el valor de C, que estaría acá, es la ordenada al origen. El valor de A y B son las dos raíces que intersecan. Y el valor de D, que ahí lo tuve que mover porque este no se adapta solo, es el vértice. Los 4 puntos notables e importantes de cualquier cuadrática que está graficada. Muy bien. En este caso tenemos entonces una que es cóncava hacia arriba. Bueno, ¿qué pasa si voy moviendo los parámetros entonces? El parámetro A, B y C. Miren qué ocurre. Si yo muevo el parámetro A y el parámetro A vale 0, vean acá que el parámetro A vale 0, ¿lo ven? ¿Qué pasó? Nuestra cuadrática, nuestra parábola, porque todas las funciones cuadráticas tienen esa forma porque son parábolas, ¿sí? Como les había explicado anteriormente, una parábola, por ejemplo, en la vida real sería el lanzamiento de una pelota de básquet al aro. Cuando un basquetbolista lanza su pelota de básquet al aro, ¿sí? Genera una parábola como esta. Imagínense que acá, en este donde estoy señalando, está la persona que tira el aro, y acá en el punto C está el aro. Bueno, hacemos así y queremos meter el aro. Siempre que hacemos un lanzamiento, sea una bala inclusive, es medio triste, no quiero usar ese ejemplo, pero si tiramos, no sé, con un arco y una flecha y tiramos una flecha, también forma una parábola, capaz más abierta la parábola, pero forma una, un lanzamiento de básquet, un lanzamiento de tenis, pueden ser un montón de cosas. Todo forma una parábola porque a nivel físico, si lo que está pasando es que uno le pone una fuerza inicial hacia adelante, pero esa fuerza inicial no es infinita. En algún momento la gravedad empieza a hacer que la pelota o lo que sea que lanzamos vaya cayendo. Y la caída es exactamente igual a lo que uno hizo cuando tomó el envión. Entonces, la rama de la izquierda y la rama de la derecha siempre son iguales, están espejadas.
si es tanto cóncava hacia abajo como si es cóncava hacia arriba. Acá también la rama de la izquierda es igual a la rama de la derecha. ¿Queda claro? Todas las funciones cuadráticas tienen algo llamado eje de simetría. Por ejemplo, ahí acabo de graficar el eje de simetría de esta parábola en particular que acabo de inventar, ¿no? Fíjense que está para un valor x, acá abajo, x igual a 3,7, en este caso aproximadamente, no lo sacamos con exactitud, si está aproximadamente. Entonces fíjense que lo que hace es, funciona como un espejo, ¿sí? En vertical, que refleja a la rama de la izquierda y a la rama de la derecha que se encuentran exactamente idénticas y a la misma distancia, equidistan de esa recta, ¿sí? Que es el espejo. Eso se llama eje de simetría y todas las parábolas del mundo tienen su eje de simetría, ¿sí? Podríamos hacer otra parábola y también tendría su eje de simetría. Por ejemplo, si hago esta parábola, por ejemplo, que es cóncava hacia abajo, ¿sí? La cambié de la concavidad, también tiene su eje de simetría, ¿sí? En donde esa recta que siempre la vamos a graficar de forma punteada significa, no es una recta que se esté graficando, no es como una lineal, simplemente es una línea imaginaria que uno hace, que uno grafica para que se pueda ver esa correspondencia, esa simetría axial que existe entre las dos ramas, ¿sí? Entonces, otro elemento importante de la cuadrática es que tiene este eje de simetría, ¿sí? Que siempre es vertical, por supuesto. Muy bien, vamos a sacar el eje de simetría y continuemos viendo los parámetros. Si nos fijamos a continuación, si yo muevo el valor de A y el valor de A es negativo, ven todos estos valores que estoy tomando acá son negativos, la curva, fíjense que siempre es cóncava hacia abajo. Las ramas se van hacia abajo y el vértice está por encima, ¿sí? Ahora, cuando el valor de A toma un valor 0, ¿qué ocurre? Se transforma en una lineal, dijimos. ¿Por qué? Porque si A vale 0, fíjense en la fórmula ax al cuadrado más bx más c, lo que expliqué en el video anterior, si A vale 0, 0 por x al cuadrado da 0. Se anula el término cuadrático y al anularse el término cuadrático solamente me queda bx más c. Y bx más c corresponde a una recta con su pendiente b y con su ordenada al origen c. Entonces, para que exista una cuadrática necesitamos que sí o sí el valor de A sea distinto de 0. Puede valer cualquier cosa que quiera en el valor de A, pero no puede ser 0. Tiene que ser un número negativo o un número positivo cualquiera para que sea una cuadrática. Entonces fíjense que en 0 es una lineal, pero si empiezo a darle un valor negativo, se vuelve cóncava negativa. Y fíjense que mientras más pequeño es el valor, por ejemplo acá menos 3,5, menos 4, ¿lo ven? Si me voy al menos 5, está cada vez más apretada. Entonces el valor de A, mientras más pequeño sea, mientras más negativo sea, la parábola tiende a cerrarse, ¿sí? En cambio, si nos vamos del 0, fíjense ahí vale menos 0,1. ¿Ven que está mucho más expandida la parábola? ¿Sí? Porque es un poquito más grande el número, no es tan negativo. Ahora en 0 no vale y cuando empezamos a hacer valores positivos, fíjense, menos 0,3 está bastante expandida, pero menos 0,1 es mucho más expandida. Menos 0,2 también. En cambio, vamos agrandando los valores. Fíjense cómo se va apretando y se va apretando. Por supuesto que acá yo lo puse de menos 5 a 5, pero por supuesto que A puede valer 20, puede valer 100, puede valer lo que sea. Y lo que va a hacer es que la función sea cada vez más apretada porque significa que crece más rápido. Pero en conclusión lo que ocurre es que cuando el valor es positivo es cóncavo hacia arriba y cuando el valor de A es negativo es cóncavo hacia abajo y se puede ver claramente. Lo voy a dejar cuando vale 1, que es un lindo valor para seguir estudiando el resto. Ahora A vale 1. Vamos a ver qué pasa con la B. La B es muy interesante. Presten atención a lo que hace la B. Si la B es positiva, fíjense que no cambia nada, sigue siendo cóncava hacia arriba. Y si la B es negativa, sigue siendo cóncava hacia arriba. O sea que la concavidad solo depende del valor de A. Fíjense que el valor de C tampoco depende. Solo tiene que ser A negativa para que sea cóncava hacia abajo, A positiva para que sea cóncava hacia arriba. ¿Queda claro? Entonces, el valor de B no afecta a la concavidad, sigue siendo igual. Pero si se fijan, miren cómo se mueve. Si vamos para los lados negativos, la curva, fíjense cómo se mueve para la derecha, ¿lo ven? En cambio, cuando el valor es 0, fíjense con detenimiento, ahí el valor vale 0, ¿ven que está centrada? ¿Pueden ver cómo el eje de simetría está sobre el eje Y justamente? O sea que si B vale 0, la parábola va a estar centrada en el eje Y. Es decir, va a estar justo apoyada sobre el eje Y y el eje Y va a ser su eje de simetría. En cambio, si el valor es negativo, vean cómo se desplaza hacia la derecha y un poquito hacia abajo, ¿ven? Hacia la derecha y hacia abajo se desplaza. ¿Sí? Se desplaza hacia la derecha. En cambio, si el valor de B es negativo, se desplaza hacia la izquierda, ¿lo ven?
En este caso también baja un poco, pero se desplaza hacia la izquierda. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Vamos ahora con el valor de C. El valor de C es el más fácil de ver. Mírenlo. Se van a dar cuenta solos. ¿Qué pasa si el valor de C vale 0? No sé. Ahí vale 0. Vamos a poner 0 también el valor de B para que lo puedan ver mejor. Fíjense que si el valor de B y el valor de C vale 0, justo la parábola toca el eje de coordenadas, ¿sí? Que es el 0, 0. Ahora vamos a mover el valor de C. Observen con claridad. Si subo, el valor es positivo, va subiendo. Si el valor es negativo, va bajando. Es decir, es tan simple como, funciona como un ascensor. El valor de C nos va a indicar qué tan arriba o qué tan abajo del eje X va a estar la parábola. Si el valor vale 0, la parábola queda por encima, ¿sí? Del eje. Pero si toma valores negativos, empieza a bajar. Y si toma valores positivos, empieza a subir. Y eso hace que cambie lo que sería nuestra ordenada al origen. Fíjense que la ordenada al origen, miren que cuando vale C, menos 5, la ordenada al origen es menos 5. Cuando C vale menos 2,7, la ordenada de origen es menos 2,7. ¿Lo ven? Cuando C vale 1,8, la ordenada de origen es 1,8. Si C vale 5, la ordenada de origen es 5. ¿Lo ven? O sea que esto pasa como la función lineal. La función lineal de AX más B, B que es la ordenada del origen, nos indica justamente en qué valor del eje Y corta la función. Pero, mejor dicho, pero no. Y también ocurre en la cuadrática, ¿sí? El valor de C, que es nuestra ordenada al origen, nuestro término independiente, va a indicar en qué valor del eje Y corta la función. Así es simple. Así que C nos está diciendo que tan arriba o tan abajo del eje X está la función y en qué valor de X corta la ordenada al origen. Por ejemplo, vamos a modificar esto. Vamos a hacer que se corra un poquito y que esto cambie. Fíjense cómo se sigue respetando que la ordenada al origen pasa por el 5 ahí. Si cambio y giro, ahí por ejemplo, está el menos 4 ordenada al origen. Si sigo, ahí está el menos 5. ¿Ven? No importa que tanto modifique los otros parámetros. La ordenada al origen no se ve alterada, ¿ven? Muevo la función, pero la ordenada al origen no se ve alterada. Muevo la función y la ordenada al origen jamás se ve alterada. Por eso es que el valor de C nos indica siempre la ordenada al origen. Porque no se ve alterada por el valor de A y B, sin importar cuánto lo mueva o cuánto sea negativo o positivo. Eso es lo que tienen que saber de las funciones cuadráticas, entonces. Las funciones cuadráticas siempre tienen un eje de simetría, que es lo que les mostré hoy, dos raíces, que en este caso son estas dos, A y B, nuestra ordenada de origen que sería C y nuestro punto de D, que ahora lo vamos a poner acá abajo para indicar que es el vértice, ¿sí? Son los 4 puntos que son importantes en una parábola. Puede tener sus ramas hacia arriba y ser cóncava hacia arriba, o puede tener sus ramas hacia abajo y ser cóncava hacia abajo, como ocurre con este caso. Otra cosa importante que tienen las parábolas es que al tener este tipo de comportamiento parabólico, ¿sí? Por eso se llama parábola, sí, es una parábola, puede ser positiva o negativa en su concavidad. Fíjense que si es cóncava hacia abajo, como ocurre en este caso, primero la función crece, ¿hasta quién? Hasta llegar a su vértice, hasta su punto máximo, y después decrece. En cambio, cuando la función es cóncava hacia arriba, como ocurre con este caso que acabamos de poner, acá ocurre al revés. Primero la función decrece de izquierda a derecha, llega a su punto del vértice, que es su punto mínimo, y después crece. Entonces aparecen conceptos nuevos que tenemos que estudiar que la lineal no tiene. Primero que esto tiene curvatura, por ende crece y decrece, puede aparecer las dos cosas. Tienen una concavidad, tienen un vértice y aparece este concepto de máximo y mínimo que vamos a estar viendo en videos futuros. Así que bueno chicos, este es el comportamiento de una función cuadrática para que lo entiendan en profundidad. En el próximo video vamos a estar viendo cómo es que vamos a trabajar, estudiar, sacar las raíces, la ordenada al origen y las partes de esta cuadrática. Es decir, cómo vamos a sacar el vértice, cómo vamos a sacar la ordenada al origen, cómo vamos a sacar las raíces. ¿Sí? Todo se puede sacar de forma analítica para poder graficarla de forma exacta y así poder hacer un análisis de ella una vez graficada. Así que bueno chicos, nos vemos en el próximo video y espero que estén muy bien. Chau, chau.